Muy buenos días, feliz sábado, ¿cómo están? Después de esa linda canción de bienvenido, todo el mundo está bienvenido y gozoso. Vamos a inclinar la cabeza, hermanos, y visita para iniciar el tema de hoy sábado. Señor, gracias te damos por este día, al estar gozoso, al alabar tu nombre por medio de la música. Invocamos tu presencia al abrir tu palabra para que tú nos hables una vez más hoy sábado, Señor. Aumenta nuestra fe, toma posesión de nuestras mentes y que todo lo que se haga aquí sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Y también vamos a leer el verso 15. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, y también vamos a leer el verso 15. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El verso 3 dice que tú, hermano de Volvermo, visita jóvenes. Si tú oyeres bien la voz de Dios, entonces el verso 3 dice, bendito será en la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Bendito será en el campo el vientre de tu fruto, el fruto de la tierra, la bestia, los rebaños. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Oigan, pero ¿qué ocurre? Vamos al verso 15 del capítulo 28 y dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí dice el verso 16, maldito será en tu ciudad y maldito también en el campo. Es bueno que en esta mañana nosotros como creyentes entendamos que todas las promesas que están en la Biblia son todas condicionales. Todas las promesas que están en la Biblia, todas son ¿qué? Condicionales. Adán y Eva, Dios le prometió que si no comiesen del fruto del conocimiento del bien y del mal, se iban a quedar ahí si no hubiesen comido. Pero al comer, no cumplieron la condición y fueron sacados. Por eso el tema de hoy es ser fiel en tiempo de crisis. Como dije, ser fiel en momentos de crisis. Otro ejemplo, el pueblo de Israel avanzaba cuando cumplía con los mandamientos y la palabra del Señor, y retrocedía cuando no cumplía. Todas las promesas en la palabra de Dios, todas son condicionales. Analicen. Para Dios, que está en el reino de los cielos, no hay crisis. La aparente crisis por la que a veces pasa su pueblo, Dios la permite para que crezcamos en fe, confianza y dependencia de Él. Pero en cambio Dios siempre es fiel. Él cumple su palabra y cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre es fiel. Él no falla. Por eso es que muchas veces nosotros tomamos de nuestro diario vivir acciones y muchas veces nosotros no cumplimos lo que
nos exige la vida. Por ejemplo, un ejemplo vivo. Usted compra una máquina de hacer ejercicio y dice, voy a hacer ejercicio. Dice, voy a hacer ejercicio. Pero compra la máquina y la utiliza para guindar las toallas y tender alguna ropa en la cama y no hace los ejercicios. Nosotros como seres humanos muchas veces acostumbramos a decir cosas que no cumplimos. Y si hablo de la dieta, prometemos de llevar una dieta y no la cumplimos. Compramos un libro y decimos, lo voy a leer, y ya vamos por la segunda página y no lo completamos. Cosas peculiares de la vida diaria, muchas veces nosotros no cumplimos. O quizá otro ejemplo, usted comienza un proyecto personal o un proyecto de construcción, comienza un proyecto y usted no concluye. ¿No le ha pasado eso a usted de manera personal? En la palabra de Dios nosotros encontramos diferentes promesas por las cuales nosotros debemos entender en esta mañana cuál es el propósito de Dios en medio de la crisis. Eclesiastés capítulo 5 verso 4 dice, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Nosotros de manera individual estamos llamados a cumplir lo que prometemos ante el Señor. Porque como ya vemos en la palabra de Dios, muchas personas creyentes, cristianos, pasaron por momentos de crisis. Muchas personas cristianas y la iglesia como pueblo pasó por momentos de crisis. Por crisis política, por crisis económica. Y el Señor tuvo con esa persona. Por ejemplo, Job. Job fue llamado varón perfecto entre sus generaciones. Sin embargo, Satanás lo acusó y le dijo a Dios que Job le estaba sirviendo a Dios por la riqueza que tenía. Y Dios permitió que la crisis de quitarle toda la riqueza a Job le llegara, y Job permaneció fiel al Señor. No es fácil, hermano, cuando Dios permite crisis y conflictos en su vida, que le dicen a usted, mira, te voy a quitar tu familia, y de repente le da la noticia de cada uno de los hijos de Job que murieron en los diferentes lugares que estaban, y después le quitan la riqueza y después le tocan el cuerpo y lo enferman. Y yo pregunto, ¿cuáles de nosotros han pasado el proceso de Job? Ninguno de nosotros. Y Job permaneció fiel. Y Job era un creyente fiel y benigno al Señor. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que entender en esta mañana que dentro de la palabra de Dios nosotros encontramos muchos personajes creyentes, así como usted y como yo, que tuvieron crisis y aflicción. Y es bueno que en esta mañana nosotros recordemos que Dios en medio de la aflicción es donde más brilla. Dios en medio de la aflicción de su pueblo, de usted de manera individual, es donde más se glorifica. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la viuda en los tiempos de Elías. Había escasez económica, todos los precios estaban altos como hoy en día. En los tiempos de Elías, y esa viuda solo tenía todos los carneros y la vasija vacía. Había escasez y esa viuda. Y lo que me impacta es que llega Elías a la casa de la viuda y no hay nada, solamente un poco de aceite. Y ella le dice, cocina, que el Señor la provee. Y ella le dice, pero me tienes que dar a mí que comer antes que a tu hijo.
¿Quién de nosotros se atreve a hacer eso? Antes de darle comida a un extraño que era Elías para esa viuda. Y Elías decía, dame primero de comer y después a tu hijo. Y usted vio cómo Dios proveyó y abundó los alimentos en medio de ese hogar de la viuda. Y la viuda en los tiempos de Jesús, que dio lo único que tenía. Los demás daban de lo que les sobraba. Sin embargo, esa viuda dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía dio esa viuda. Por eso estos ejemplos de fe a nosotros nos motivan en esta mañana para que tú y yo seamos fieles como ellos fueron fieles. En 2 Corintios capítulo 8 nosotros encontramos los ejemplos de los macedonios. Los macedonios era una iglesia que Pablo, gran parte de las escrituras de Corintios fueron dirigidas a ellos, y Macedonia, en medio de la pobreza, ellos eran ricos en el gozo del Señor, eran ricos espiritualmente y materialmente como iglesia eran pobres, los macedonios. Y los macedonios, a pesar de que eran pobres, sacaron una ofrenda para ayudar a Pablo, porque se sintieron agradecidos por Pablo. O sea, en medio de la pobreza, mis hermanos, Dios puede glorificarse en su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? A través de los siglos, la iglesia ha tenido sus diferentes crisis. Cuando nosotros vamos a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, en los tiempos del discípulo amado Juan, había un emperador que él exigía que todo el mundo conocido le llamara Dios a él. Yo no recuerdo el nombre del emperador. Y todos los creyentes fieles, así como nosotros, tenían que decirle Dios y postrarse y adorarse. Y el que no lo hacía era muerto. ¿O usted cree que al discípulo amado lo mandaron a la isla de Patmos así por su linda cara? No. Fue porque él decidió ser fiel al Señor y lo deportaron para la isla de Patmos, donde estaban los peores presos y las peores personas maltratadas. Y la iglesia de Éfeso, en medio de esa circunstancia, muchos hermanos no le llamaron Dios a ese emperador que exigía que le llamaran Dios, porque estaban claros en su principio. Estaban claros como lo tuvo claro Job y la viuda en los tiempos de Elías. Dios prometió a la iglesia de Éfeso por esa fidelidad: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A Esmita le dijo: no temas en nada lo que va a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Y Esmita también como iglesia, así como nosotros como volvemos. Esas eran iglesias formadas y cada quien de manera individual tenía sus problemas. Y en medio de los problemas, Dios le dijo a Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hubo una ocasión en que los discípulos se gozaron y fueron de Jesús: ¡ay, mi Señor! Sacamos demonios, hicimos milagros. Y Jesús le dijo: no se contenten por eso. Conténtense de que su nombre está escrito ¿dónde? Entonces, es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Tienen que ver con unos atributos de Dios, que es su fidelidad. Segundo Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mis ojos están sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. ¿Quiénes van a morar con el Señor? Los fieles de la tierra. La fidelidad es algo que debe reflejarse en todas las actuaciones del cristiano, no solamente en su relación directa con Dios, sino también en su trato con los demás seres humanos. Ahí usted tratando al ser humano, al hermano de la iglesia, al niño, al joven y al adulto, se ve su fidelidad de usted hacia Dios. Cuando usted le es fiel al Señor en todos los aspectos de su vida personal, usted también le es fiel al ser humano que vive al lado de usted, con quien usted se relaciona. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Esta fidelidad traerá consecuencias positivas para el cristiano,
en todos los ámbitos de la vida, como lo veremos a continuación. Miren, ¿qué significa para nosotros fidelidad? Es una persona fiel, es aquella que retiene lo que se le confía, tiene actitud para cumplir con sus compromisos. La fidelidad significa, es una acción que se hace consciente y voluntariamente. La fidelidad significa, es la capacidad para no engañar ni traicionar a los demás. Oigan eso. Es que Dios lo dice en su palabra: ¿quién habitará en su lugar santo? El limpio de mano y el puro de qué. Y no corazón este que bombea sangre en el pecho. No. Es aquí, miren. Limpio de mano y puro de corazón. El 90% cuando la Biblia dice corazón, se refiere a la mente. Porque esta aquí simplemente bombea sangre. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda de qué? Tu corazón. ¿Por qué qué? Porque de él mana la vida. La fidelidad en su significado original está vinculada a la lealtad y a la atención al deber. Aquí hay muchos deberes que cumplir dentro de la iglesia. Los diferentes cargos que se le dan a las personas, y aún sin usted tener cargo, usted muestra su fidelidad en la atención al deber, al compromiso que a usted le asignan tanto en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, etc. La fidelidad es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas hechas. Tantas promesas hechas que nosotros tenemos, hermanos. Y dar cumplimiento a cada una de ellas, humanamente hablando, hay que reconocerlo en esta mañana, no podemos. Pero en Jesús somos más que ¿qué? Que vencedores. O sea que el joven, el adolescente y el niño que está aquí en esta mañana, en Cristo Jesús tiene poder para cumplir cada una de las promesas del Señor. El adulto, el creyente en un sentido general, en el nombre de Jesucristo, entregando su dependencia total al Señor, somos más que vencedores. Y las promesas que están en la Biblia, aunque sean condicionales, las condiciones en el nombre de Jesús, usted y yo podemos cumplirla. Porque nosotros le servimos a un Señor que no nos falla, que cumple su promesa. ¿Por qué el Señor cumple su promesa? Porque en el momento cuando Elías estaba en el monte Carmelo, eran más humanamente los enemigos de parte de Satanás. Y Elías estaba solo, hermano, en el monte Carmelo. Y la gran mayoría, muchachos, jóvenes, que estaban en el monte Carmelo, no eran creyentes. Adoraban a otras religiones falsas, a otros dioses falsos. Y Elías solamente estaba de parte del Señor. Y el Dios que respondiera por medio del fuego, ese era el Dios verdadero. O sea, el Dios que cumple su promesa y el Dios que es fiel a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Jóvenes, muchachos, los falsos dioses, ninguno responde. En los momentos de crisis, la moda no responde. En los momentos de crisis, los amigos que ustedes llaman amigos no responden. El único que responde es el Dios de Elías, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque ese fue el que respondió en el monte Carmelo. Amigos y hermanos jóvenes, ningún falso Dios responde. O dígame, ¿dónde en la Biblia está que un falso Dios ha respondido? Porque tienen ojos y no ven, tienen pie y hay que cargarlo porque no pueden caminar. El mundo con todo su sistema corrupto no responde. Nosotros como iglesia y como creyentes
no estamos sujetos a lo que pasa en el mundo corrupto. Nosotros pertenecemos a un mundo mejor. Nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros, estamos de pasada. Nuestro final es en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros le respondemos a un Dios verdadero, porque el único que responde es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Amén, mis hermanos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. De la palabra dada. El Señor dio su palabra. Usted de manera individual da su palabra en el trabajo, en la iglesia. Lo quiero llevar al plano actual que nosotros nos desenvolvemos. Es que cuando usted diga algo, hermano, trate de cumplir. Haga lo imposible por llegar a tiempo. Que si usted le prometió a alguien tal cosa, haga lo imposible por cumplir. La fidelidad implica compromiso y responsabilidad, mis hermanos. La fidelidad es un valor basado en la confianza, el respeto y la sinceridad. Pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del maligno. El Señor promete su palabra, que a usted y a mí, como iglesia, Él nos guardará del maligno. ¿Cuántos dicen amén? Eso téngalo por seguro. Nosotros, las cosas espirituales se ven espiritualmente. Por eso en San Juan 3, el Señor trata de que las cosas espirituales se deciden ¿qué? Espiritualmente. Usted no sabe la batalla que el Señor le ha librado a usted saliendo de su casa, como los demonios del maligno, porque el mal existe. No podemos negar que el mal no existe. El mal sí existe. ¿De cuántas batallas lo ha librado a usted el Señor que usted no se ha dado cuenta? Usted no se imagina. Usted no se imagina. De muchas. Por eso el Señor promete que a usted y a mí Él nos librará del maligno. Vamos a hablar un poco de la fidelidad en relación al hombre con Dios. En Deuteronomio 28, como leímos, dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, cuando nosotros en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, vamos caminando, ¿no, verdad? Vamos caminando. Y usted ve a una persona que está que no tiene ropa, pero usted tiene dos camisas. Y el Señor le dice en Mateo 23, porque tú eres desnudo y tú me vestiste. Porque tuve hambre, y usted va escuchando en el diario vivir en su caminar. Porque tuve hambre, me dice que ¿qué? Tuve preso y tú ¿qué? Me visitaste, gracias. Y en nuestro diario vivir vemos, wow, me habló mal el jefe hoy. ¿Cómo respondo? Y el Señor le habla. Si escuchara bien su voz, y el Señor te dice a ti, ¿cómo tú qué? Responder. Ay, que fulano me engañó. El Señor le dice a usted en su palabra cómo usted actuar. Sí. Ay, que fulano me trató mal. El Señor dice en su palabra cómo usted debe tratar a esa otra persona. Que me están invitando a hacer cosas malsanas. El Señor responde en su palabra qué cosa usted hacer. Ay, que fulano viste así. El Señor deja en su palabra, escuchando su voz, cómo usted vestir, qué usted comer. Y si nos adelantamos a las situaciones diarias de nuestra vida, en cada paso que usted va, en cada edad que usted tiene, 8 años, 9 años, 15 años, 20, 30, 40, 50 años, el Señor le va respondiendo. ¿Qué usted va a hacer? Cuando usted va escuchando la voz del Señor, entonces usted va a prosperar. El Señor va a ser fiel con usted, usted va a ser fiel con el Señor. Se cuenta la historia de dos jóvenes que crecieron juntos. Desde niños fueron a la escuela y uno de ellos decidió ir a la escuela de medicina a estudiar medicina. Pero uno de ellos decidió quedarse en la localidad de la ciudad donde se crió y él decidió andar en malos pasos, en entrar en vicio, en hacer las cosas que no le agradaban a la sociedad ni al Señor tampoco. Pero el otro compañero se formó, estudió medicina
Y ya pasó el tiempo y el que estudió medicina se graduó en doctor, médico. Y lo asignaron a una cárcel para atender a los presos allí que estaban enfermos. Y en una de esas se armó un pleito en la cárcel y le llevaron a uno de los enfermos y era su mejor amigo que él había crecido, el que decidió quedarse donde se crió, en el sector donde se crió. ¿Y qué tú haces aquí? Que me metí en malos pasos, en malos vicios, decidí esto, decidí aquello. Le pongo esta historia a mis hermanos para que usted vea cómo de manera individual nosotros decidimos. El futuro eterno de cada ser humano gira en su propia elección. Él eligió quedarse en andar malos pasos, en llevarse de los amigos malsanos, y este eligió estudiar la vida cristiana y el servicio. Resultado, ¿cuáles fueron? Sus decisiones que ellos tomaron cuando eran ya adolescentes, adultos, se vieron los resultados al final. Uno estaba preso de mala manera y el otro estaba ¿qué? Sirviendo a la comunidad y al servicio cristiano. Es una lección que nos llega, que nos llama a nosotros a reflexionar en esta mañana. Nuestras elecciones que nosotros hacemos diario eligen o salvarnos o perdernos. Por eso es que el Señor es fiel en sus promesas. Si nuestra vida cristiana depende solo de los sentimientos, mis hermanos, andaremos en el terreno de la duda. Por el contrario, donde hay fidelidad, hay confianza. Los sentimientos, mis hermanos, no son confiables, porque un día yo puedo sentir cariño hacia esa hermana y un día esa hermana me habla mal o me trata mal y de una vez mis sentimientos caen hacia ella. ¡Ah! Por eso es que el amor es un principio que no varía. El amor es un principio, los sentimientos varían según el trato que usted me da. Por eso es que nosotros no podemos confundir el cariño de la gente con el amor de Dios. Dios nos ama a todos por igual. Sin embargo, el cariño de la gente, un día usted le habla mal a fulano y ya cambia. Cambia de un rato para otro. Igualmente en el tiempo, fulano y yo éramos mejores amigos en 5 años, pero después yo cometí un error y se rompe esa amistad. Entonces, Dios no es como nosotros los seres humanos. Dios nos ama a todos por igual. Aún yo portándome mal, el amor de Dios hacia mí no disminuye. Y aún usted portándose bien, el amor de Dios tampoco disminuye. Dios nos ama a todos iguales, pero rehúsa dejarnos así. Rehúsa dejarnos como estamos. Él quiere quitar de nosotros las cosas que no le agradan a Él. Dios siempre fue fiel, por ejemplo, al pueblo de Israel. Dios proveyó agua en el momento que el pueblo de Israel quería agua o necesitaba agua. Dios proveyó pan en el momento que el pueblo necesitaba ¿qué? Pan. Dios va a proveer de ti en los momentos que tú necesites. Nosotros de manera individual tiene su historia aquí en esta tierra o al llegar aquí a este país. Dios ha provisto y ha usado a la persona en su momento indicado para ayudarle a usted en ese momento indicado. Dios proveyó calor cuando hacía frío en medio del desierto. Dios proveyó sombra cuando el pueblo de Israel necesitaba sombra. Dios proveyó medicina cuando el pueblo necesitaba medicina. Dios va a proveer a esta iglesia y a nosotros de manera individual cuando estemos en peligro. Dios nos va a proveer y Dios va a meter su mano cuando el enemigo quiera hacer su obra en nosotros. Dios proveyó a Elías y le dijo a Elías: beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer. Segunda de Reyes 17:4. Dios es un Dios que a todas las generaciones le ha tirado chaleco salvavidas para que se salven por medio de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, mis hermanos, no se equivoca al crear a usted. Dios no se equivocó.
Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes y va a cumplir su propósito en usted. El propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo. Ya depende de cada ser humano si decide sí o no ser salvo. Porque Dios en su infinito amor y misericordia no puede forzar a quien no quiere salvarse. Dios no puede forzar. Por eso Él dice en Apocalipsis 3:16: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús nunca fuerza. Voy a tomar la puerta, quien no quiera. Yo estoy a la puerta, ¿qué? Y llamo. Si llamo, Ovidio, sí. Yo estoy de este lado de la puerta, Ovidio está del otro lado. Ábreme por favor. Y Ovidio dice: no, yo no le voy a abrir, que se quede afuera. O sea, yo estoy a la puerta y llamo, yo hago un llamado. Ovidio decide si abrir, sí o no. Así es Jesús de caballero. Él le dice a usted: mire, ¿usted se quiere salvar? Entonces usted le dice: sí. O el otro le dice: no. Abel y a Caín, Jesús le dijo: ¿se quiere salvar? Abel dijo que sí, y Caín dijo que qué. Que no. Le dijo a Pedro y a Judas: sí, yo me quiero salvar. Los dos decidieron salvarse, pero Judas dijo que no al final, y Pedro dijo que sí. Veo así, en cada generación, porque el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, que era Saulo, perseguía a la iglesia, y Pablo reaccionó, el Señor se le apareció y le habló. Y Pablo, ¿qué dijo? Ok, yo quiero ser salvo, y escribió 21 cartas a Paulina. Ahí están escritas. Sin embargo, el joven rico dijo: ay no, yo tengo demasiada riqueza. No. Le dijo, iba a ser el discípulo número 13, hermano. El deseo de toda la gente dice que el joven rico iba a ser el discípulo número ¿qué? 13. Y él dijo que no. Dijo: no, yo tengo demasiada riqueza. Y prefirió las riquezas temporales de este mundo que las riquezas espirituales en el reino de los cielos. Por eso que, mis hermanos, la Biblia, toda la promesa del Señor, grábese eso, hermano, todas las promesas del Señor, todas son condicionales. ¿Todas son qué? Condicionales. En Dios no hay mudanza ni variación, porque todas las promesas de Dios son como Él. La referencia a la fidelidad de Dios son constantes en las Escrituras. Sé fiel hasta la muerte. Pedro, séme fiel. Pablo, séme fiel. Timoteo, séme fiel. Onésimo, séme fiel. Henry, séme fiel. Y el llamado es constante a ser fiel, porque la fidelidad es un requisito, mis hermanos, para estar ¿dónde? En el reino de los cielos. Así lo dicen las Escrituras. Entonces, la mayor necesidad que tiene hoy el ser humano y el mundo es que los hombres no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Hoy en día, mis hermanos, pocas personas, mis hermanos, eligen ser fiel eternamente y prefieren ser infiel temporalmente y perderse. ¿Usted me entendió? No hay manera, no hay forma de que nosotros, mis hermanos, escapemos a una salvación tan grande. Las promesas de Dios todas son condicionales. Un cristiano fiel es aquel que persevera en lo que ha creído. ¿Dónde están sus doctrinas y creencias fundamentadas? Un cristiano es fiel porque Dios no cambia. Un cristiano permanece fiel cuando no cambia su doctrina basada en la palabra de Dios. No se deja llevar por viento de doctrina falsa. Su fidelidad a Dios permanece para siempre. Los verdaderos fieles son aquellos que escuchan las recomendaciones divinas en vez de la humana. Las atesoran en su corazón, aceptándola con agrado y además
están dispuestos a ponerla en obra y práctica en su diario vivir. El manual de instrucciones, porque eso es lo que significa Biblia, manual, instrucciones básicas para entrar al reino de los cielos, eso es lo que significa Biblia. Pone los requisitos cómo usted tratar al otro, cómo usted amar al Señor de todo su corazón y con toda su mente, y cómo cumplir con la promesa del Señor. Entonces, aquí muchas personas dicen que no, que la Biblia es un libro que no es para los jóvenes, que la Biblia es un libro que no es para la actualidad. Eso es falso, de toda falsedad. La Biblia es el libro mayor vendido y que más ha cambiado seres humanos en toda la faz de la tierra, porque la palabra de Dios es Dios que no habla por medio de ella. Entonces, hago este stop para decirle a usted que usted, mis hermanos, usted y yo podemos ser fieles en su nombre. Porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los fieles viven diferente al mundo. Los fieles no se pasean por el camino de la duda. Muchas veces, mis hermanos, nosotros dudamos de las promesas de los que están aquí escritas, porque quizá un día amaneció nublado, quizá usted tenía una perspectiva del futuro diferente a la que está viendo hoy. Los fieles saben que su Dios está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Los fieles saben que su Dios está vivo. Los fieles saben que Dios está al control de cada situación. Los fieles saben que Dios cumple su promesa. Las personas fieles saben que Dios suplirá lo que os haga falta. Los fieles saben vivir en tiempo de escasez. Muchas iglesias predican, mis hermanos, éxito, prosperidad, cuentas bancarias florecientes, carros, aviones, prosperidad, abundancia. Y no están predicando el mensaje puro de arrepentimiento y fidelidad que el Señor manda en su palabra. Si hoy en día más predicadores predicaran el mensaje de arrepentimiento, fidelidad y perdón, y el evangelio puro como está en la Biblia, la gente se sintiera feliz con lo poco que tiene. Porque para el cielo el Señor no le va a preguntar, a usted cuántas riquezas usted tuvo, cuántos carros usted tuvo, cuántas bancarias usted tuvo con millones de dólares. Nada sirve de eso. Fidelidad, arrepentimiento, perdón, eso sí sirve para entrar en el reino de los cielos. Dios le prometió a Abraham, por ejemplo, que le daría simiente, y Dios le cumplió dándole a Isaac. Dios le prometió a Israel un libertador que lo sacaría de Egipto, y le mandó a Moisés, que era tartamudo en el habla. El Señor le prometió a Moisés que estaría con él, y Dios fue fiel al cumplimiento de la promesa con Moisés. Dios le prometió al pueblo de Israel que en 40 días lo iba a introducir a la Canaán terrenal, pero por su incredulidad, su duda, sus murmuraciones y su apego al mundo terrenal, lo mantuvo 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese entonces no cumplió las condiciones. Todas las promesas del Señor son condicionales. El Señor le dijo, miren, 40 días yo voy a entrar a la tierra, a la Canaán terrenal. El Señor se lo dijo. Pero ellos no creyeron en esa promesa. Y comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar, comenzaron a amar las cosas de este mundo, a copiar la mala costumbre de las naciones vecinas. Ustedes no van a cumplir entonces la promesa, no van a cumplir las condiciones para la promesa. Lo puso a dar 40 años en el desierto y toda esa generación murió. Solamente entraron 2, que fue Josué y quién, y Caleb. Y Elena Jamo de White dice que los mismos pecados que impidieron que el Israel terrenal entrara a la Canaán terrenal
son los mismos que nos impiden hoy en día entrar a la Canaán celestial. Hoy nosotros tenemos, mis hermanos, comprometido el honor del Padre y el honor del Hijo. Usted no sabe que el Señor derramó su sangre en la cruz por usted y por mí. Y nosotros tenemos un compromiso delante del Señor. Fue sangre preciosa, no fue cualquier sangre que se derramó en la cruz por usted y por mí. Fue la sangre preciosa que limpia del pecado, y nos da salvación y vida eterna en Él. Dios prometió a Josué: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y en un momento, cuando Josué estaba en el pueblo, que el pueblo acudió a la idolatría, Josué cogió a su familia y le dijo: ¿de qué parte están ustedes? ¿De Jehová o de parte del enemigo? Porque yo y mi casa serviremos a quién. Yo y mi casa serviremos a quién. Un momento de decisión donde dependía la salvación de la familia de Josué. Y Josué, en medio del mal y en medio de la idolatría que el pueblo tenía, dijo: yo y mi casa serviremos a quién. A Jehová, Dios verdadero. Y muchos se unieron con él, pero otros no. Volvemos a la decisión y volvemos a que la promesa de Dios todas son condicionales. Todas las promesas de Dios son condicionales. Dios prometió salvarnos del pecado y Dios mediante Jesús cumplió con fidelidad lo que prometió. San Juan 3:16 lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios prometió que no nos dejaría solo y por eso envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre es fiel a su promesa. Dios prometió que vendrá por los fieles de la tierra. Oigan, y muy pronto lo veremos venir en gloria y majestad a buscar a un pueblo fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar y ser hallados fieles cuando Cristo venga? He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel en salvar. Dios es fiel en perdonar. Dios es fiel en su misericordia. Dios es fiel en dar. Dios es fiel en amar. Dios dice en Salmo 24: de Jehová la tierra y qué, el mundo y lo que en él qué. O sea, que todo lo que hay aquí en la tierra es de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y usted es hija de Jehová, usted es hijo de Jehová. O sea, usted tiene que estar gozoso. Dios es fiel amonestando a su pueblo. Dios es fiel en todos sus atributos. Dios es fiel a sus mandamientos. Dios nunca nos fallará. En cualquier situación que tú te encuentres, en cualquier momento de abundancia, en cualquier momento de escasez que tú te encuentres, Dios permanece fiel. Hoy Dios de manera individual nos pide a nosotros fidelidad. Dentro de todas las circunstancias que usted se encuentre, Dios le exige a usted fidelidad. Nunca ha existido una razón para ser infiel. No hay razón para ser infiel. La iglesia no está en crisis. La iglesia está en medio de una crisis económica. La pandemia nos ha golpeado a todo. La iglesia está en la mano de Dios. Esta iglesia que usted pertenece y que yo pertenezco está fundamentada en la roca de la eternidad que es Cristo. Esta iglesia no está fundamentada en hombre, ni está en promesas y en pilares y en condiciones de hombre. Esta iglesia cumple las condiciones de Dios. Y esta su iglesia, que es la de Dios, no va a caer, porque Dios la sostendrá. Dios la sostendrá, y Dios la ha sostenido a través de los tiempos, a través de las edades. Cuando la iglesia pasó en momentos de crisis, de tribulación, mis hermanos, 1260 años de tribulación, de persecución, donde los cristianos eran decapitados, donde eran quemados en hoguera, donde la sangre de los cristianos corría por los contenes.
Y mientras más cristianos mataban en esa edad media, más cristianos surgían. Esos momentos fueron difíciles para la iglesia. Entonces, cuando usted fundamenta y su fe se balancea por esta pandemia que anda ahora, estamos mal, hermano, porque en los años de persecución fueron peores. ¿Usted sabía eso? Vivimos en un tiempo de ejercitar la fe, de exhibir la fe. Vivimos en tiempo de volver a la Biblia. Vivimos en tiempo de volver nuestra confianza en Dios, en que le pidamos ayuda de Dios nuevamente para que nuestra fe retorne a una fe viva como la de Abraham. Vivimos en un tiempo de confiar en Dios. Es tiempo, mis hermanos, de aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ya para concluir, mis hermanos, ya para concluir, la iglesia no está fundamentada en ninguna doctrina de hombre, sino en doctrinas que están escritas en su palabra. Vendrán momentos difíciles. Estamos viviendo los días finales ya de este planeta Tierra. Agárrese de su Dios, que su relación personal con su Dios se fortalezca por medio de la oración y el estudio de su palabra, y por medio de la predicación a otros. Dios siempre ha estado a través de los años sosteniendo a su iglesia, y la iglesia no va a caer, porque el Señor la va a sostener en medio de las buenas y en medio de las malas. Dios siempre permanece fiel. Que Dios te bendiga.